Vamos abriéndolo y mientras nos vamos presentando, seguramente se vayan sumando otras personas. Bueno, en principio nos acompaña hoy Juan Mitre. Juan es licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista, miembro de la EOL y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, instructor de residentes de Psicología en el Hospital Manuel Belgrano, San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Es docente y supervisor de residentes y concurrentes en distintos hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires y Cava. Es responsable del seminario Crítica con Adolescentes en la Escuela de Formación de Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos del Distrito 15 y es autor de los libros La adolescencia es decisiva, que escribió en 2014, y El análisis de lo social en 2018. Ambos están editados por Grama y a partir de la lectura de esos libros es que bueno, nosotros pensamos en que podíamos conversar con él en nombre de todo el equipo del centro. Si bien hace un ratito estamos charlando y ya se lo agradecimos, pero está bueno también hacerlo en público. Agradecerte que estés, que aceptaras la invitación a conversar. Agradecerle también a la Facultad de Psicología que nos facilitó la plataforma para que pudiéramos ser más hoy en este encuentro, y eso también está bueno. Al otro Juan que anda por ahí haciéndonos de soporte para que esto funcione. Y para arrancar es contar un poco esto. En febrero de este año planificábamos el año y un poco pensando en las tareas de orientadores y en la necesidad de revisar nuestro rol, los dispositivos y las intervenciones, en cómo acompañar a los jóvenes en la salida al mundo, pensándonos como institución, como centro de orientación de la Facultad de Psicología. Bueno, en función de esas preguntas, habíamos pensado que en mayo se celebra el Día del Orientador y que era un buen momento para generar un espacio de conversación, así que a finales de febrero, principios de marzo, conversamos con Juan la posibilidad de generar alguna conversación en la facultad, que tenía otra lógica, que tenía la intención de encontrarnos, de compartir con estudiantes y demás. Y bueno, luego la coyuntura actual de la pandemia nos cambió las coordenadas y entonces acá estamos. Cuando pensábamos en este encuentro, un poco sostenidos en esto que en las conversaciones de inicio de cuarentena casi fue funciona un poco como un eslogan, pero es una lógica que tiene que ver con que estamos aislados pero no solos, y seguir generando acciones en este tiempo, las posibles, las que nos permitan seguir pensándonos, ¿no? Y en función de eso, venimos escuchando a Spliar y compartimos en esta invitación un recorte de lo que él conversaba el lunes en este ciclo de conversaciones con cualesquiera, que quiero leer lo que formó parte de la invitación, pero me parece que está bueno porque un poco tiene que ver con la lógica de lo que hoy vamos a intentar producir, que es una conversación que, como dice Spliar, reúne por lo menos a dos fragilidades. Solo la concesión de la mutua fragilidad, es decir, lo que no sabemos, lo que no podemos, instala una relación conversadora. Se conversa no tanto sobre un texto, sino sobre sus efectos en uno y en otro. Se conversa no tanto sobre un saber, sino sobre sus resonancias. Se conversa no para saber, sino para mantener las dudas esenciales. Bueno, esa es un poco la idea del encuentro, conversar. Cuando invitábamos a esta conversación, lo que proponíamos como preguntas que nos estábamos haciendo es cómo acompañamos a la salida al mundo un joven cuando el mundo un poco impone cierto encierro, ¿no? Desde qué conceptos pensar este pasaje de lo familiar a lo social, y cómo pensar esto que inquieta de la adolescencia en esta coyuntura. Así que un poco con esta dinámica de escuchar a Juan en un primer tiempo y tener el chat abierto para poder ir registrando las inquietudes y retomarlas luego para poder compartirlas, ¿sí? Bueno, así que toda la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero le agradezco a Victoria especialmente, que fue quien se contactó y me hizo la invitación, y bueno, y a todo el equipo de Centro de Orientación Vocacional y Ocupacional. La adolescencia en tiempos de pandemia, ese es el título. Bueno, a ver, ubicar la dimensión del no saber me parece importante como
como decía Victoria, digamos, voy a tratar de tratar de que pensemos juntos. Voy a decir algunos puntos que a mí me parecieron que podían por lo menos abrir una conversación o algunas ideas que a mí se me presentaron. En principio yo pensaba hacer un recorrido por el modo en que vengo pensando y que vengo trabajando en torno a la adolescencia, cómo concebirla, cómo pensar la adolescencia, que por supuesto que es una perspectiva, también hay otras, pero yo voy a tratar de traer la perspectiva de cómo yo me oriento, digamos, a la hora de pensar la adolescencia en general, y después voy a ubicar en algunos puntos en torno a esta situación específicamente de la pandemia, digamos, ¿no? Esa es mi idea. Así que bueno, tomaré 20, 30 minutos, supongo, y después para que podamos conversar, digamos. Bueno, yo quería partir en principio de una frase de un escritor norteamericano que se llama Paul Auster, que yo la había tomado en algún momento, que es una frase que él escribió cuando tenía 19 años, digamos, ¿no? Que él cuenta en una entrevista que se encontró con esa frase en uno de sus cuadernos de adolescente, digamos, ¿no? Encontró un cuaderno de su adolescente y encuentra esta frase que él escribió a los 19 años que dice lo siguiente, dice: el mundo está en mi cabeza, mi cuerpo está en el mundo. Esa es la frase. El mundo está en mi cabeza, mi cuerpo está en el mundo. A mí me parece una frase interesante, digamos, por un lado porque la escribe a sus 19 años, y por otro lado porque con una economía asombrosa de palabras muestra la torsión exterior-interior de la realidad psíquica, digamos, ¿no? En esto de el mundo está en mi cabeza, mi cuerpo está en el mundo. Y también que es una frase interesante para pensar la salida al mundo que implica la adolescencia, ¿no? En este pasaje, ¿no? de lo familiar a lo social, en esa búsqueda de inscripción en el mundo. Tenemos tres elementos en la frase que son el mundo, que nosotros podemos decir la realidad, pero también podemos decir que es una escena, porque el mundo en última instancia es una escena, uno se construye una escena de mundo, y que ahora es una escena que, como sabemos, está cambiando. También tenemos lo que dice la cabeza, que es la realidad psíquica, y el cuerpo. O sea que ahí hay un nudo entre esos campos, ¿no? Bien. Hoy yo pensaba esto, ¿no? Que los adolescentes no tienen solo que arreglárselas con las metamorfosis de la pubertad, sino con la metamorfosis del mundo, con este mundo que está cambiando. ¿No? Eso fue lo primero que pensé con la invitación a la charla, digamos, ¿no? A esta conversación. Es decir, esta nueva forma del mundo que no se sabe tampoco cuál es ni cuál va a ser. Es decir, o sea que ahí podemos ubicar también la cuestión de la angustia, digamos, ¿no? Porque la angustia aparece ante el atravesamiento de la propia identidad, digamos, ahí es cuando aparece, digamos, el fenómeno de angustia, digamos, cuando aparece ante el atravesamiento de la propia identidad, pero también ante el atravesamiento, digamos, de la identidad de las cosas, de la identidad del mundo que uno tenía construido, digamos, ¿no? Esos son los momentos donde aparece, digamos, emerge el efecto de angustia. Hay una definición después que a mí me gusta de angustia que trae Lacan, digamos, que es sencilla, digamos, porque últimamente se debatió sobre la cuestión de la angustia, y me parece que viene bien para ubicar algo que Lacan dice que lo que angustia no es la anomalía, sino la falta de toda norma. Y eso me pareció también interesante, ¿no? Porque también uno puede articular, digamos, cuando, digo, yo en ese punto, que de alguna forma, la cuarentena, digamos, es una norma que trae cierto orden, y en ese punto no es la falta de todo norma, que es que hay una norma, que eso trae un montón de situaciones que pueden llegar a ser molestas. Después va a estar la angustia individual de cada uno, seguramente, ¿no? Las angustias individuales, pero me parece que esa norma también ordena, digamos, y no estamos en ese cuadro donde falta toda norma, y ese es el momento más angustiante, digamos, ¿no? Bien. Entonces, en torno a la adolescencia, digo algunas cosas en relación a cómo la pienso. Por un lado, a mí me gusta pensar, digamos, diferenciar adolescencia de pubertad, la pubertad pensarla como un real, digamos, ¿no? Con el encuentro con un real, digamos, y la adolescencia más bien como respuesta al encuentro con ese real de la pubertad, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, la adolescencia debe ser la respuesta al encuentro con ese real de la pubertad.
digamos, y el real de la pubertad, ¿cuál es? Son, por un lado, las transformaciones del cuerpo, digamos. Con real me refiero también a la noción de Lacan, digamos, ¿no? Aquello que no se puede terminar de poner en palabras, aquello que no se puede terminar de imaginarizar tampoco, digamos, ¿no? Entonces, lo real que es, por un lado, las transformaciones del cuerpo, hay algo ahí que los adolescentes no pueden terminar de decir en torno a eso que se les pasa en el cuerpo, por más que, digamos, yo creo que incluso que a veces cierto mutismo de los adolescentes a veces tiene que ver no con que no quieran hablar, sino con que no hay palabras para poder traducir eso que les sucede, digamos, ¿no? Entonces, ahí está la dimensión del real en torno a las transformaciones del cuerpo, pero también, digamos, el encuentro con el real de la pubertad es el encuentro con el desarreglo esencial de la sexualidad humana. Y ahí tomo, esa es una frase de Lacan que a mí me gusta especialmente, donde él habla que se trata de el primer encuentro o del encuentro con el desarreglo esencial de la sexualidad humana. Es decir, que los seres hablantes no saben cómo arreglárselas a nivel del sexo, a diferencia de los animales, digamos, vamos a decirlo. Por ejemplo, y eso es para todos, digamos, ¿no? Es universal, ¿no? Es universal del fracaso, podemos decir, digamos, ¿no? Que nadie sabe cómo arreglárselas en torno al sexo, digamos. Más allá de la orientación sexual, es claro eso. La serie Sex Education, digamos, que es muy buena, que seguramente muchos la han visto, lo muestra con mucha claridad, digamos, cómo aparece el encuentro con ese desarreglo esencial en torno a la sexualidad. Bien. Otro punto que es, uno puede decir que la adolescencia es eso, ¿no? Tiene que ver con esa salida del mundo familiar y entrada en el mundo social, digamos, ¿no? O sea, que implica un momento de pasaje, digamos, ¿no? Es una construcción social, no existió la adolescencia siempre, digamos, ¿no? Como todos saben, en un determinado momento histórico aparece, digamos, esta edad de la vida. No sé, en las tribus mal llamadas primitivas había ritos de pasaje muy claros que marcaban el pasaje de la infancia a la adultez, digamos, ¿no? Los ritos de paso o de pasaje me parece que son importantes porque son para, digamos, los ritos son para los adolescentes, pero también para los otros, también para la familia y también para la sociedad. O sea que es claro que hoy los adolescentes, me refiero no solo hoy con la pandemia, digo, hoy en general, digamos, ¿no? En la actualidad, ellos tienen que inventar sus propios ritos de paso. Es decir, la sociedad cada vez hay menos ritos de paso, ritos de pasaje. Digamos, ellos mismos los tienen que inventar con un esfuerzo suplementario, podríamos decir. En los ritos siempre está en juego el cuerpo y el reconocimiento, digamos, ¿no? O sea que eso me parece que son los elementos que están en juego en todo rito de pasaje. Así que, digo, ese es un punto. Después, otra de las cuestiones que a mí que yo he trabajado en su momento y que son cosas que estoy pensando, es, por ejemplo, el decir adolescente, digamos, ¿no? Uno puede pensar que cierto comportamiento del adolescente viene al lugar de un decir, digamos, ¿no? Es decir, que viene a un lugar de un decir. Y que recién a veces, mucho tiempo después, se puede leer que en ese comportamiento estaba en juego un decir. Digo, porque hay algo de la clínica con adolescentes que no solamente la aprendemos, de mi punto de vista, atendiendo adolescentes, sino que también la aprendemos en la clínica de los adultos, porque los adultos hablan muchas veces de su adolescencia, de determinados momentos de su adolescencia, de determinados impases de su adolescencia. Es decir, yo generalmente mi trabajo lo he pensado de esa forma, digamos, por un lado con la clínica con adolescentes y por otro lado cómo en la clínica de los adultos ubican muchas veces a la adolescencia como un momento decisivo, determinante, etc. Entonces, digo, entender que en el comportamiento también está en juego un decir, cómo el comportamiento a veces viene en lugar de un decir, que eso me parece que diferencia la perspectiva de una lectura desde el psicoanálisis de otras perspectivas, digamos, ¿no? Para nosotros vamos a suponer que en eso que hoy se llama, por ejemplo, no sé, trastornos de la conducta, trastornos del comportamiento, nosotros vamos a suponer que tiene una relación con el lenguaje eso, digamos, ¿no? Eso me parece un punto importante, digamos, ¿no? Es decir, se pueden pensar que son a veces como pantomimas, digamos, ¿no? Como pantomimas, y la pantomima es, por más que en la pantomima no esté en juego el habla, digamos, sí está en juego el lenguaje, digamos, ¿no? Es como en el juego diálogo con mímica, alguien actúa, digamos, una frase. Entonces, muchas veces hay que pensar que en esos comportamientos, yo los pienso realmente como pantomimas, entonces hay que tratar de ubicar cuál es la frase o cuál es la
la estructura del lenguaje que de alguna manera está detrás de eso, digamos, ¿no? Bien. La adolescencia también, que por ahí esto tiene que ver lógicamente, con el trabajo del centro de orientación, digamos. Yo le he pensado, y es el título que le puse al libro que escribí sobre la adolescencia sea decisiva, digamos, porque muchas veces así se termina de decir una profesión, digamos, no una vocación, digamos, ¿no? Es habitual que uno, ¿no?, en la adolescencia, en la primera juventud, elija, digamos, y todo lo que implica elegir una vocación, una profesión, digamos, ¿no? Muchas veces hay un acto ahí a la hora de elegir algo. Pero también, y esto muchas veces se ubica para mí más en la clínica con adultos, también es el momento donde se cede muchas veces en el deseo. Digamos, muchas veces es donde se cede, digamos, en el deseo, digamos, y justamente no se elige aquello que se desea, digamos, por distintas razones, digamos. Pueden ser económicas, por conformar a los otros, por la que sea. Pero digo, también es el momento donde muchas veces se cede en el deseo y hay que ver cómo eso después retorna en la vida, digamos, ¿no? Porque cuáles son las consecuencias también que tienen ceder en el deseo, digamos, ¿no? También es en los encuentros, digamos, ¿no? De encontrar a veces un deseo, porque eso también de golpe alguien encuentra eso, pero también puede ser, ahí está el punto, el sujeto si consciente a eso o a ese cede en torno a ese deseo, ¿no? Para ser como todos, por ejemplo. Bien. Después la otra cosa que pensé que, digo, estoy así haciendo como un punteo general de cosas que he ido trabajando para después ir específicamente a la pandemia, digamos, ¿no? O a la situación de pandemia. Es la cuestión de la errancia, digamos, ¿no? Digo, a mí me parece que a veces hay que tratar de ver cómo uno puede transformar, digamos, con los adolescentes, esa errancia en búsqueda, digamos, ¿no? Porque a veces hay cierta errancia. Yo hago cierto elogio de la errancia, digamos, porque también para encontrar es necesario errar, digamos, es necesario cierta errancia, digamos, ¿no? Porque si no hay una especie de muchas veces de exigencia actual, digamos, ¿no? Que el adolescente o el joven rápidamente encuentre qué es lo que quiere hacer de su vida, digamos, ¿no? Y bueno, y a veces es necesario errar, es necesario equivocarse, es necesario dar vueltas, es necesario perder un poco el tiempo. Digo, es decir, todo ese fenómeno de la errancia, digamos, me parece a mí también en un punto interesante. Lo que sí me parece que a veces el encuentro, digamos, con el adolescente puede ayudarlo a transformar esa errancia en búsqueda, ¿no? Es decir, por ejemplo, decirle a alguien que está buscando. Una cosa es errar y otra cosa es buscar, digamos, ¿no? Cómo a veces producir esa transformación de la errancia en búsqueda, digamos, ¿no? Eso es algo que me pareció. Hay una frase que la toma un psicoanalista francés que se llama Philippe Lacadet, que a mí me gusta especialmente, que es la toma de un poema de Rimbaud, ¿no?, del poeta francés, que el poema es el siguiente. El poema dice: y errábamos con el vino de las tabernas y la galleta del camino en busca del lugar y la fórmula, ¿no? Es un poema que se llama Vagabundos, ¿no?, que dice: errábamos con la galleta del camino y el vino de las tabernas en busca del lugar y la fórmula. Él dice que la búsqueda del lugar y la fórmula es lo paradigmático del comportamiento adolescente, o es lo paradigmático del momento de la adolescencia. Es decir, y a mí me parece muy interesante eso, digamos, ¿no? Porque él lo eleva como algo paradigmático de la búsqueda de un lugar y una fórmula. Entonces me parece que, bueno, el punto es cómo ayudar, tener en cuenta que eso está en juego en la adolescencia y cómo uno los puede ayudar, como desde el lugar de orientador, desde el lugar clínico, desde el lugar de aquel que trabaje con adolescentes, porque esto va más allá de mi punto de vista, digamos, de lo que implicaría, digamos, una escena clínica o un tratamiento individual, de tener presente que está en juego eso, cómo acompañarlos en esa búsqueda del lugar y la fórmula, digamos. El punto es que pueda, digamos, y a su vez que pueda encontrar una fórmula propia, digamos, ¿no? Es decir, que pueda encontrar la propia fórmula, digamos, ¿no? Que pueda encontrar la propia forma de inscribirse, digamos, en el mundo, digamos, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos
que podemos pensar como implica la inscripción de un deseo en el campo del otro. Digamos, que me parece que eso es lo que muchas veces va a hacer que incluso finalicen las turbulencias propias de la adolescencia, que el sujeto puede inscribir un deseo en el campo del otro. Digamos, ¿no? Pero para inscribir un deseo en el campo del otro, el sujeto tiene que tener delimitado cuál es el otro para él. Porque uno dice el mundo, cada uno tiene su mundo, digamos. Entonces, ¿cuál es el mundo en el que el sujeto quiere inscribirse? Digamos, ¿no? Porque esa es una cuestión. A veces el sujeto no tiene conformado, digamos, cuál es ese otro, cuál es ese mundo, qué nombre tiene ese mundo para él. Digamos, ¿no? Qué sé yo. Para alguien el mundo puede ser el mundo del fútbol, digo, ¿no? Para alguien el mundo puede ser el mundo de la universidad. Para alguien el mundo puede ser el mundo, ¿no? Hay que ver cuál es ese, ayudarlo a nombrar ese mundo, para que él pueda querer inscribirse ahí. Digamos, ¿no? El mundo de la ciencia, etc. Entonces me parece que ahí hay todo un campo que a veces son sujetos que no pueden terminar de delimitar cuál es ese mundo, digamos, en el que desean inscribirse. Entonces ahí está también la desorientación, cuando no se puede delimitar eso. Bien, después me parece que un punto fundamental es que él y la adolescente se puedan encontrar con un otro, digamos, ¿no? Con un otro significativo, vamos a decir, que les pueda decir que sí, digamos, a determinada invención que ellos estén haciendo. Es decir, para que algo se estabilice, para que una respuesta también subjetiva se estabilice, sobre todo nos van a interesar esas respuestas que son vitalizantes, digamos, ¿no? Donde está en juego el deseo del sujeto. Para que una respuesta se estabilice, se necesita de un otro que le diga que sí. Se necesita de determinada afirmación. Uno lo escucha en la clínica, pero también lo escucha en los relatos de que la importancia de haber encontrado a alguien que se interesó en eso que hacían, que le dijo que sí a eso. Digamos, ¿no? Alguien que empezó a escribir, supongamos, y a alguien le interesó lo que escribía. Digamos, porque si no, no sabés lo que escribís qué es, si tiene algún valor. Digamos, nadie puede saber por sí mismo si lo que escribe o lo que hace tiene algún valor, si no hay un otro, digamos, que lo afirma en eso que hace. Digamos, no, digo escribir, pero esto lo pueden trasladar a cualquier cosa, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, la importancia de que haya un otro que le diga que sí al sujeto. Entonces, y eso es lo que decimos, puede ser un maestro, pero no necesariamente un maestro, un profesor, no necesariamente tiene que ser de la educación formal, ese otro, digamos, ¿no? Es alguien a quien el sujeto después reconoce de alguna forma como quien ha sido, en un sentido muy amplio, un maestro para él o para ella, digamos, ¿no? ¿Quién ha tenido ese valor? ¿Quién ha sido, también lo podemos decir de esta forma, quién ha sido un padre o una madre, digamos, un otro significativo que le dice que sí y que lo valida de alguna forma en su existencia, digamos, ¿no? Eso me parece que tiene que estar siempre encarnado, digamos, ¿no? Es decir, es lo que cuentan los chicos también. ¿Por qué les interesa una materia a veces? Les interesa por determinado profesor, digamos, ¿no? O por determinada profesora. Esa materia les interesa por determinado profesor o determinada profesora. Y lo que les interesa es cómo está posicionado ese profesor o esa profesora en torno a un interés, cómo está posicionado en torno a un deseo, digamos, ¿no? Cómo en última instancia está posicionado en la existencia, uno va a decir, digamos, ¿no? Que eso es lo que los causa. A veces no sé si es tanto la materia en sí, digamos. ¿No? Sino es, bueno, cómo los escucha, qué lugar les da, si, digamos, ¿no? Y esto me parece que es algo que se escucha para mí con claridad, tanto en la clínica con adolescentes como también, digamos, después en la clínica con adultos cuando hablan de esos otros que han sido significativos para ellos, que pueden ser sus padres, pero muchas veces son otros que vienen a ese lugar, digamos, ¿no? Bien. Por supuesto que el sujeto tiene que encontrarse con otro que le diga, yo lo ubico de esta forma, digamos, ¿no? Que le diga que sí, digamos, que le diga que sí, digamos, a todas las soluciones vivificantes que el sujeto encontró, digamos, y que le diga que no al goce ruinoso,
digamos, ¿no? Porque siempre el sí va a estar articulado de alguna forma al no, también decir que no, también se tiene que encontrar con alguien que diga que no al goce ruinoso, digamos, ¿no? Esto muchas veces sirve también para trabajar con los padres, desde mi punto de vista, digamos, ¿no? Porque a veces los padres, ¿viste? Por ejemplo, ¿dónde van a poner determinados los límites? O tiene que ser en otro lugar, digamos, ¿no? Bien. Y acá me parece que, por eso digo, la cuestión del reconocimiento simbólico me parece que es fundamental en la adolescencia, y es fundamental, me parece, en la vida en general, digamos, ¿no? Una cosa es la locura por estar buscando reconocimiento todo el tiempo, que eso por supuesto que puede ser un problema, digamos, ¿no? Y puede ser un problema neurótico, estar todo el tiempo buscando el reconocimiento del otro, pero cierto nivel de reconocimiento es necesario, digamos. Cierto nivel de reconocimiento es necesario para... Eh, para aplacar la exigencia superyoica, digamos, ¿no? Es decir, sin cierto nivel de reconocimiento simbólico del otro, digamos, el superyo no tiene ningún tipo de límite, digamos, ¿no? Y se necesita eso, digamos, no una confirmación, determinado reconocimiento del otro. Y, por ejemplo, pensemos cómo, digo, el superyo también, que el superyo está en juego también, por ejemplo, en las toxicomanías, en las adicciones, digamos, ¿no? Como una exigencia de goce sin límite, digamos, ¿no? Digo, para pensar el superyo en todas sus formas, ¿no? El otro punto que me interesaba era la importancia del grupo de pares, como se dice para los adolescentes, que es fundamental en ese momento de pasaje de la familia, digamos, ¿no? A lo social se sostienen con nosotros, se sostienen con un grupo de pares. Por eso es importante que un adolescente o un adolescente tenga ese grupo de pares, que pueda ser uno entre otros. Tomo la frase ser uno entre otros porque me gusta, porque es una frase aparte de Lacan, que está en un texto que se llama Despertar de Primavera, donde dice que el problema es cuando no se puede ser uno entre otros. Y ser uno entre otros implica muchas cosas, digamos, ¿no? Porque, por un lado, es uno entre otros, es, digamos, ¿no? Tener un valor también, ¿no? Implica, está en juego también el valor personal, digamos, ¿no? Ser uno entre otros no quiere decir tampoco tener que ser como los otros, ¿no? Porque ahí también, ¿no? Hay un problema, digamos, ¿no? Que es toda la tensión que está en relación a los grupos, me parece muchas veces. Cuando para estar en el grupo hay que identificarse, hay que ser como los otros, y se cede en lo... bueno, lo interesante es cuando alguien puede ser uno entre otros y sosteniendo y respetándose su propia singularidad y su propia forma, y a su vez que el grupo lo soporte, porque a veces los grupos no soportan mucho la diferencia, vamos a decirlo, ¿no? O sea que eso también es un problema ya a veces de la psicología de grupo. Bien, pero digo, digamos, no es que alguien tenga que tener muchos amigos, digamos, ¿no? Pero tiene que tener algunos, digamos, ¿no? Eso también es un dato clínico que desde mi punto de vista en las entrevistas hay que poder preguntar, digamos, ¿no? Hay que poder investigar si eso está, digamos, ¿no? Y después me parece que hay algo de los adolescentes que a mí siempre me ha gustado especialmente, y es algo de una de las cosas más lindas que tiene trabajar con adolescentes, es el genio adolescente y su capacidad inventiva, digamos, ¿no? La capacidad inventiva que tienen, por ejemplo, con la lengua, cómo inventan con la lengua, cómo inventan palabras, cómo inventan modismos, cómo inventan formas de decir, cómo tienen una manera de arreglárselas muy particular, digamos, ¿no? Y en muchas cosas se las arregla mucho mejor de lo que nosotros pensamos, y bueno, eso también me parece siempre interesante. Yo tengo muchas preguntas en torno a cómo se están arreglando los adolescentes hoy en esta situación. Tengo preguntas, tengo algunas ideas para algunos jóvenes que escucho, pero también tengo muchas preguntas, porque también eso también es muy reciente, está aconteciendo ahora. Es decir, es difícil tener conclusiones muy claras, digamos, ¿no? Bien, así, esto es más o menos lo que yo les quería contar en torno a la adolescencia, y ahora les voy a decir algunos puntos que yo pensé en torno a la pandemia, digamos, como para poder conversar, digamos, ¿no? Bien. Uno, me parece que es lo que se precipita en cuarentena, digamos, ¿no? Que hay algo que se puede precipitar, digamos, ¿no? Determinados síntomas pueden aflorar, pueden precipitarse,
por el confinamiento, por el aislamiento, por determinadas circunstancias. Entonces, acá lo que hay que pensar es cuáles son los efectos de la restricción en cada caso, digamos, ¿no? Y qué precipita. Y también en qué coyuntura vital, en qué momento subjetivo cae la cuarentena, porque el punto es en qué momento subjetivo le cayó la cuarentena a cada uno. Eso hace las diferencias. Digo, ¿no? ¿En qué momento estabas de tu vida y de golpe aparece la cuarentena? Digamos, no es lo mismo un momento que otro momento. Bien. ¿En qué momento familiar? El punto 2 es cómo armar una fuera en este presente de confinamiento. Cómo ayudarlos a armar una fuera, digamos, ¿no? Cómo ayudar a los adolescentes a armar una fuera. Y qué bordes pueden trazar en lo familiar para que la intimidad y el propio espacio pueda ser preservado. Porque esa es toda una cuestión hoy en día, digamos, me parece. Yo lo veo con algunos chicos que escucho que a veces les cuesta mucho poder hablar porque está la familia. Y a veces, por más que se aíslen en el cuarto, de ciertas cosas, ya hablar en la casa les resulta imposible. Digamos, por más que no lo escuche nadie. La otra vez un joven me dijo eso, yo no puedo hablar de esto en mi casa. Por más que estaba seguro que no lo escuchaba nadie. Digo, ¿no? Es decir, ahí, bien. Entonces escribe. Entonces me pareció importante darle lugar a esa escritura. Entonces, en vez de hablar, me escribe. Digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, esas son las formas de cómo armar el afuera, cómo ayudarlos a armar un afuera. Y el otro punto es cómo introducir otra escena. Digamos, otra escena a la escena del confinamiento. Digamos, ¿no? Porque es fundamental poder introducir otra escena, ayudarlos a armar otra escena. Digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, los proyectos a futuro me parece que es importante que estén en ver cómo uno puede ayudar a que se sostengan, digamos, los proyectos a futuros, por más que ese futuro sea incierto, digamos, ¿no? Es decir, proyectos abiertos, donde lo que está en primer lugar es el deseo, luego se verá, digamos, cuáles son las vías posibles. Digamos, ¿no? Porque, es decir, uno hoy en día hace proyectos abiertos, digo, ¿no? Uno después verá cuáles. Yo generalmente tengo esa posición en general, como uno nunca sabe, bien, digo, yo trato de tener proyectos medios abiertos, digo. Después uno ve cuál es la vía para llevarlo a cabo. Digamos, pero lo esencial que en ese proyecto esté el deseo, digamos, ¿no? Bien. Los sueños, también el sueño es una otra escena, digamos, ¿no? Los sueños como formación del inconsciente, por ejemplo, sabemos de su importancia y también como muchos pacientes mediante los sueños procesan, digamos, en la pandemia, ¿no? Es muy interesante cómo empiezan a aparecer sueños que tienen que ver, para algunos, con la amenaza del virus, para otros, con el encierro, ¿no? Eso habrá que verlo, pero cómo los sueños permiten procesar la pandemia. Pero también los sueños que componen un mundo, digo, los sueños en un sentido amplio, los sueños en el sentido de fantasear, digamos, ¿no? En su mejor acepción del fantasear. Ahí hay un texto muy bueno de Freud, que es el creador literario del fantaseo, digamos, que para mí siempre me interesó especialmente, digamos, ¿no? Porque ahí está el fantasear, el lugar que tiene el fantasear, la importancia del fantasear. Y en la adolescencia uno sabe que este es un juego, cómo con el fantaseo se ensayan, es un modo de ensayar, esto lo dice Freud, digamos, ¿no? Es un modo de ensayar los encuentros libidinales, amorosos, laborales, eróticos, digo, ¿no? Hay toda una dimensión ahí en el fantasear que me parece que es importante en ese momento de la vida. Y por supuesto que hay fantasías de vida y también hay fantasías de muerte, ¿no? Y eso también me parece que es importante ubicar. Otro punto que me parecía en relación a la pandemia es la relación que me parece que pone en primer plano, y uno lo ve también en los medios de comunicación, digamos, ¿no? Y en todos lados, digo, ¿no? La relación a la ley y las normas. Es decir, la relación a la ley y a las normas de cada uno. Digamos, ¿no? Lo que se pone en juego también es eso. Cómo el aislamiento social, preventivo y obligatorio nos confronta con eso.
con la relación a la ley y a las normas de cada uno. Es decir, ¿no? Cómo uno encuentra sujetos que respetan claramente y cómo hay sujetos que transgreden, no respetan esa norma. Es decir, hay una cuestión muy particular, digamos, ¿no? Entonces, eso sí me parece también una oportunidad, me parece una oportunidad para trabajar con los jóvenes, sobre todo en la dimensión de los cuidados, digamos, ¿no? Cuidados no superyoicos, yo trato de pensarlo en esos términos, ¿no? Porque a mí me gusta el significante cuidado y me gusta toda la política de cuidados que se está implementando, pero bueno, nosotros sabemos del psicoanálisis que todo puede tener después, ¿viste? Un tono y una forma superyoica, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sostener eso, no? De un modo superyoico. Y que me parece que se puede trabajar la cuestión de los cuidados, me parece que puede ser una oportunidad para trabajar con los jóvenes la cuestión de los cuidados más allá de la pandemia. Digamos, ¿no? Los cuidados, el cuidado de sí y el cuidado de los otros. Digamos, ¿no? Me parece que pone toda esa cuestión, se pone un poco ahora en primer plano. Yo creo que también, para mí en ese punto, trabajar cierta cuestión en relación a la responsabilidad ciudadana, eso también me parece bien. A mí nunca me parece bien infantilizar a los jóvenes. No me parece que eso nunca ayude, digamos. No entiendo por qué, digamos, recuerdo un adolescente que una vez me dijo, bueno, lo que pasa es que soy adolescente. Le digo, ¿eso qué? ¿Se entiende? Digo, está bien, digo, en un sentido, está bien, uno entiende que es adolescente, que es menor, un montón de cosas, y eso está, pero en otro punto, ¿por qué vamos a infantilizarlo? Digamos, ¿no? Bien. El punto también es cómo construir autoridad con los adolescentes, ¿no? Que eso es toda una cuestión, digamos, ¿no? Cómo construir autoridad, y me parece que eso se relaciona con lo que decíamos antes en relación al lugar del maestro o de determinados maestros, que tiene que ver con la enunciación. Me parece que cuando ellos encuentran determinada enunciación que les parece auténtica, sí se puede instituir, digamos, un otro de la autoridad, digamos, ¿no? Y lo primero me parece que es respetarlos, digamos, es el respeto de su palabra, digamos, ¿no? Esto lo decía también este analista que yo les decía, Philippe Lacaze, cómo hay una demanda de respeto en la adolescencia. Digamos, muchas veces, incluso con su falta de respeto, están demandando respeto, digamos, ¿no? Bien. Yo lo que no escucho ahora mucho, y esto me hizo pensar ahora, es qué están pensando, digamos, los adolescentes sobre la pandemia. ¿Qué piensan? Digamos, ¿qué piensan que se podría hacer? ¿Cómo piensan que se podría atravesar este tiempo? ¿Qué ideas tienen? ¿No? Escucho mucho a los adultos preocupados por ellos, pero no los escucho mucho a ellos. No escucho mucho la palabra de ellos. Esto me di cuenta hoy cuando estaba preparando estas líneas para charlar con ustedes. Digamos, que me pareció, dije, bueno, la verdad que sería interesante escucharlos, saber qué es lo que ellos tienen para decir. Digamos, ¿no? Bien. Es decir, no se les ha dado mucho la palabra. De hecho, he escuchado más la palabra de los niños, ¿no? Hasta videos con dibujos de niños, ¿viste? Y cómo con sus dibujos procesan todo lo que tiene que ver con la pandemia y dibujan cosas, ¿viste? Pero en los adolescentes no he escuchado mucho la palabra de ellos. Entonces eso me pareció algo, me hizo pensar por lo menos. Los ritos de paso, que ahora también hay que, en este contexto, cómo pensar los ritos, ¿no? Yo sí he escuchado en los jóvenes, en algunos, decir, bueno, no obtienen el buzo, no van a poder usar ese buzo de egresados que estaban preparando, con todo el valor que tiene para ellos, el buzo del último año, por ejemplo, que no por ahí tal vez no saben si van a tener su viaje de egresados. Bueno, y esos son los ritos que tienen, digamos, ¿no? Que son ritos que tienen un valor para ellos y para su familia, que son ritos que marcan, digamos, que marcan lugares, que permiten el pasaje de un lugar a otro. Bueno, ¿de qué forma, digamos, van a empezar a hacer esos ritos? El otro día una maestra me contaba que en una reunión de Zoom que hacía con los alumnos, dice que de golpe le aparecieron todos los alumnos con anteojos de sol, ¿viste? Y que a partir de eso habían, ¿no? Que están en quinto año, ¿viste? Entonces, en el último año, entonces aparecían todos con anteojos de sol. Entonces, y que después empezaron a proponer que iban a empezar a hacer los encuentros por Zoom temáticos, que se iban a disfrazar,
¿viste? Bueno, me pareció algo interesante, cómo estaban, digamos, inventando un modo de estar con otros, de sostener esa escena, no habían podido hacer su último primer día, entonces estaban afligidos por eso, y empezaron a inventar este tipo de cosas, me pareció, la verdad, eh, interesante en ese punto. Y por último, es decir, el real de la pandemia y la presencia del peligro real y de la muerte, digamos, ¿no? Que eso de alguna forma está, digamos, ¿no? Porque la incertidumbre, esto lo dice Freud en el texto Lo Siniestro, dice, no es la incertidumbre intelectual el gran problema, digamos, ¿no? Dice, no alcanza para pensar que algo se transforma en siniestro, en ominoso, que haya incertidumbre intelectual. No, digo esto porque estamos todo el tiempo hablando de incertidumbre y aparte es cierta la incertidumbre. No alcanza que algo se transforme en siniestro, en ominoso, ¿no? Porque haya incertidumbre intelectual, sino que tiene que haber aparte un peligro real, digamos, ¿no? Eso se asocia para Freud a la castración, digamos, a una situación de desamparo, digamos, no es la incertidumbre solamente intelectual. Y él diferencia, una cosa es lo siniestro, por ejemplo, que se lee en un cuento o que se ve en una película, y otra cosa es lo siniestro que se vivencia. Digo, y en eso estamos todos, porque ahora no es que estamos viendo una película de ciencia ficción, sino que estamos en una película de ciencia ficción. Digo, ¿no? O sea que eso también me parece. Pero yo lo que pensaba es que ante esa presencia de ese peligro real que de alguna forma está, se lo puede negar o no, por suerte todavía, gracias a las medidas que se han tomado, digamos, sabemos que son pocos los casos, sabemos que los hospitales tienen camas, ¿no? Un montón de cosas que no pasan en otros países, pero eso está de fondo de alguna forma. Tal vez, digo, la presencia de ese peligro real también posibilite en algunos casos un buen anudamiento entre la sexualidad y la muerte. Lo que es todo un trabajo en el tiempo adolescente, el anudamiento entre la sexualidad y la muerte. Digamos, en tanto, seres hablantes, sexuados, inmortales que somos. Digamos, ¿no? Eso es también, bueno, lo que pensé por último. Y quería compartirles. Y bueno, damos lugar a la conversación, al intercambio. Bueno, cuánto, ¿no? Está bueno, digamos, que, no sé, para abrir la conversación, que en principio nosotros la pensamos en relación a la orientación vocacional, pero que también antes de empezar a conversar, agradecerles a todos los que son de personas las que nos hemos encontrado hoy en este rato, entonces me parece que podemos abrir el juego a las preguntas más diversas. Nos convocó la orientación, nos convocó el rol de trabajar con los jóvenes, en todo caso, la pregunta que nos estábamos haciendo, pero me parece que hay personas que se vinculan a ese lugar desde múltiples formas, así que tienes una conversación que empezaba por la orientación, bienvenidos todos desde sus lugares y en las resonancias que esta conversación ha producido. No sé si hay alguien que quiera tomar la palabra. Aquí en el chat hay alguien que nos está siguiendo con atención y disfrutando la charla desde Necochea. Y en esta primera consigna que habíamos puesto de usar el chat para no interrumpir, podemos tomar lo que ahí está puesto como, y luego vemos quién quiere seguir. Aquí en el chat lo que Eva dice es, si se piensa la angustia como ausencia de toda norma, ¿cómo pensarla en la adolescencia, que en general se manejan fuera de las normas y esto no los angustia? Así la escribió Eva, no sé Eva si querés ampliarla. Los micrófonos los pueden habilitar y deshabilitar ustedes, no es algo que hacemos nosotros, así que si querés ampliarla Eva, si estás por ahí, no sé. Bueno, si no eso, Juan, la angustia como ausencia de toda norma, decías al inicio de la conversación, cómo pensarla en la adolescencia. Bueno, a ver,
No, en principio yo ubicaba esa definición. Después también lo que decía es cómo la angustia, digamos, aparece siempre que hay una experiencia de transformación, digamos, ¿no? Y hay niveles de angustia, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil, en toda experiencia de transformación, digamos, va a haber cierto nivel de angustia. No necesariamente la angustia es algo malo, digamos, ¿no? Hay angustias que son paralizantes, por supuesto que pueden llevar al sujeto, digamos, o sea, a realizar un acting o un pasaje al acto, digamos, ¿no? Al pánico, digamos, pero también hay angustias que cuando alguien tiene que tomar determinada decisión, por ejemplo, siempre hay un fondo de angustia, digamos, ¿no? No es que la angustia, digamos, esa es una frase de Lacan, lo que angustia es cuando falta toda norma, no tanto la anomalía, digamos, ¿no? Como que la anomalía puede preocupar, puede entristecer, digamos, ¿no? Pero el punto es cuando falta toda norma. Ese es el momento mayor de angustia. Puede haber jóvenes que no respetar una norma no quiere decir que falte toda norma. Eso es la transgresión de una norma, pero eso no quiere decir que falte toda norma. De hecho, a veces, digamos, que haya una norma, el sujeto la puede transgredir, pero hay una norma. Otra cosa es si no hay norma. ¿No? Digo, me parece que yo lo pensaré de esa forma. Por otro lado, hay que ver cuándo alguien se angustia. Tal vez alguien se angustia después. ¿Cuáles son los tiempos de la angustia para cada uno? Tal vez alguien se angustia después de determinado acto, no antes. Por esa angustia a partir de determinada consecuencia. Tal vez angustia mucho tiempo después, por algo, cuando algo se resignifica también, ¿no? Digo, y después, yo entiendo que siempre lo que tratamos son defensas de la angustia, es decir, siempre nos estamos defendiendo de alguna manera de la angustia. Y hay mejores y peores maneras, de mi punto de vista, de defenderse de la angustia. Uno puede defenderse de la angustia mediante la palabra, o también, digamos, poniendo el cuerpo. Ay, ahora todos silenciemos, ¿no? Tenemos que pedirles a todos de crónicas son de terror, hay un pobre tipo ahí personalmente. Para que tengo las dimensiones en mi cabeza. Todos deberían cerrar sus ¿Listo? micrófonos, Les va a que no sobrar espacio. podemos habilitar selectivamente. A ver, Va a sobrar. Yo estoy pensando en la mía ya. Porque a ver. estaba Bueno, pensando si en no, la de aquí yo. a ver cómo podemos hacer, porque si no, no lo Ahí escuchamos. está. A ver. Pero Juan no lo... Ahí está. Estoy, ya Ahí está. está. Sí, Ahí sí. está. No, Bueno, lo entonces que por ahí podemos hacer es que vayan dejándonos las inquietudes por el chat y nosotros las traducimos, porque sí. es difícil ir habilitando cada uno de los micrófonos porque no los puedo encontrar en la reunión completa. Entonces, por ahí si nos van escribiendo las sugerencias, nosotros te las vamos traduciendo, Juan, si te parece. Dale, sí, sí. Buenísimo. Me quedé pensando, aquí hay algunas cosas que ahora leemos, pero me quedé pensando en algo que hiciste y que me parece que es interesante, o por lo menos desde la práctica que estamos haciendo, esto de escucharlos a ellos, ¿no? Escuchar a los adolescentes que hablan poco y no sabemos dónde hablan. Digo, cuando no estamos en una situación clínica de consultorio, sino pensándonos como docentes, o sea, en este tiempo en el que salimos a buscarlos, ¿no? Entonces los convocamos a un encuentro en el que es cierto que no los hemos escuchado mucho. Hemos escuchado a sus padres que estaban angustiados por la angustia de los hijos, pero no hemos hecho acciones, por ejemplo, desde el centro de orientación
de información sobre el tiempo, o sobre cómo vivir este tiempo, pero es difícil escucharlos, encontrarlos en donde andan hablando, ¿no? De hecho mutan en las redes, en las redes que aparecemos los adultos, van mutando hacia otra donde no estemos, ¿no? Entonces está bueno eso que decías, como de escucharlos, ¿no? Por lo menos para la práctica me parece interesante de dónde encontrarlos, ¿no? Sí, me parece que todo aquello que sea ofrecer espacios de escucha para ellos me parece interesante, digamos. Y a mí me interesaría escucharlos en este contexto, ¿no? Que cómo están viviendo esto, digamos, ¿no? Cómo se las arreglan, eh, digamos, qué proponen incluso. Eh, digo, eso me parece interesante. Después es cierto que ellos también un poco es la separación del mundo adulto y de cierta distancia con el mundo adulto, que también es propio a veces del momento adolescente, y también tienen que armarse su espacio por fuera del otro familiar, digamos, ¿no? Pero, bien. Uh-huh. Sí, por ahí había una pregunta referida a eso, ¿no? ¿Cómo pensarlo fuera de lo familiar en este tiempo de confinamiento, ¿no? ¿Cómo se va armando esa lógica del afuera cuando estamos todos adentro? Y también en esto cuando vos decís de ayudar a nombrar el mundo como una cosa interesante para pensar en el rol de nosotros como adultos acompañando, bueno, en cuál mundo inscribirse hoy, ¿no? Y lo difícil de eso en este tiempo, y de entender que eso es algo que nos sucede también a los adultos que acompañamos, ¿no? Totalmente. Bueno, esa es una gran cuestión para mí. Por eso yo decía que no solo se encuentra el adolescente con las transformaciones, con las metamorfosis propias de su cuerpo, sino con esta metamorfosis del mundo, digamos, ¿no? Bueno, ayudar a poner palabras sobre eso me parece importante también, digamos, ¿no? Que puedan poner palabras, qué pueden decir de eso. Y en principio me parece eso. Y después, bueno, sí, ciertos proyectos me parece que es importante ayudarlos a construir, por más que uno no sabe del todo cuál va a ser la forma de ese mundo, ¿no? Bueno. Pero eso también, porque me parece que la capacidad también de poder proyectar, de poder, no sé, que el sujeto pueda ver otra escena, visualizarse en otra escena, todo eso me parece que es importante, sin renegar, digamos, ¿no? Porque me parece que lo que nunca hay que hacer es renegar de la realidad, digamos, ¿no? Me parece que es ahí donde uno pierde todo tipo de autoridad, digamos, ¿no? Si uno va a renegar de la situación en la que se está, digamos, ¿no? ¿Cómo pensar la dimensión del encuentro en tiempos de lo virtual como única posibilidad? Dice alguien. Y yo creo que los encuentros son como este, ¿no? Son de este tipo, digamos, ¿no? Me parece. Me parece que es hoy es a partir de estas tecnologías, ¿no? Es la única manera, digamos, ¿no? Claramente algo se pierde, pero también algo se puede encontrar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no sé, nos estamos conociendo hoy, ¿no? Sí, Estamos conversando, y hay un intercambio, digamos, y a veces la palabra pasa también por estos medios. Y la presencia tiene que ver muchas veces con un deseo, digamos, ¿no? Con un estar, que no necesariamente tiene que ver digamos, con la presencia física concreta, digamos, ¿no? Hay distintas maneras no puede estar también, me parece. Con esto no digo que no haya una dimensión que queda por fuera y que es compleja, ¿no? Pero... Pero ahí Sí, hay veníamos alguien que como te tan... escribe. Ah, perdón. Sí, dale, Vicky. No, iba a decir que veníamos como tan en una línea donde la virtualidad estaba puesta un poco en cuestión en relación a los adolescentes, ¿no? O como una preocupación, y de pronto rota a esto de, bueno, es el modo que tenemos para el encuentro.
digo, para también un poco abrir el juego ahí, a eso que pensábamos y que ya no es de ese modo. Sí, 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 totalmente. Es algo, tal vez ellos se mueven mejor, seguramente, digamos, ¿no? Se mueven mejor en este hábitat, digamos, ¿no? Sí, también retomar esta idea de la errancia, ¿no? Que ahora también es vagabundear por los sitios web y circular por esos lugares. No está la calle, pero está lo virtual como modo de vagabundear, ¿no? Totalmente. Sí, sí, me parece que sí. En otra época era más la calle, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en mi época, digamos, pero digo, hoy claramente ese vagabundear es un poco en las redes. Bueno, y también también hay encuentros que se producen ahí, Sí. digamos, ¿no? Eso hay que ver, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay que diferenciar cuando, digamos, se trata puramente de una cuestión más bien adictiva y pulsional, digamos, ¿no? Con el juego, de cuando hay encuentros con otros, cuando hay un lazo ahí, porque también, digo, ¿no? Eso me parece que es algo por ahí a veces para tratar de diferenciar, me parece. Pero yo la verdad que no sé bien exactamente cómo, pero me parece interesante pensar cómo ofrecerles la palabra, digamos, cómo armar espacios para encontrarse con ellos, digamos, ¿no? Así como se hacía antes de forma presencial, bueno, sostenerlo por estos medios. Sí, hay alguien de Salta que te está mandando saludos también y habla de eso, ¿no? Un poco de relatando una experiencia contada a los salteños también, ¿no? Porque dice, Ajá. bueno, los escuchemos, dice, ¿no? Como un modo de darle la palabra a los jóvenes y qué les gustaría plantear para el espacio, y dice que fue como una experiencia muy importante, ¿no? Que va en línea un poco de lo que decís. Bueno, ¿y ellos qué tienen para decir en relación a esto cuando toman la palabra? ¿Qué les pasa con la pandemia en general y con sus proyectos en lo particular, ¿no? Totalmente. Sí, y cómo esto también a cada uno, digamos, en esos proyectos que tenía, lo toca, digamos, ¿no? Y bueno, y hay que ver también si este momento a algunos los ayudó a parar y a ponerse a pensar, tal vez. Eso también habría que ver, digamos, ¿no? Porque tal vez hay que ver si en algunos casos esto, ¿no? Los ayudó a poder pensar en torno a qué es lo que quieren, cómo quieren verse, dónde quieren verse en el día de mañana, ¿no? Habría que ver en eso también. Me parece nada, que nombraste un montón de cosas que como equipo de orientadores, darles la palabra tomaría como, porque digamos, nosotros veníamos de un poco quizás pensando más que nada en el tiempo, ¿no? Como en lo crítico que la pandemia introduce o nos introdujo, digamos, y entonces una pregunta que nos hacíamos por estos días es, por ejemplo, si abríamos grupos de trabajo, de procesos de orientación, y me parece que esto que dijiste está bueno en relación al sueño, ¿no? En el sentido de fantasía, como algo vivificante, que no necesariamente por ahí sea como en un proyecto a saber cómo lo voy a concretar, pero sí en la línea de empezar a desearlo, ¿no? Un poco estábamos como más tomados por si la coyuntura es una coyuntura que posibilita pensar proyectos. Me parece, bueno, me parece interesante la pregunta y creo que hay que poner a prueba eso, ¿no? Digamos, no habría que poner a prueba a ver qué es cómo responden, digamos, ¿no? Y también seguramente habrá jóvenes que responden de una manera y jóvenes de otra, digo, ¿no? Pero a mí me parece que esto está, aparte, viste, en un principio uno pensaba, bueno, esto va a ser un mes, pero esto no va a ser un mes, ¿no? Ya nos dimos cuenta todos que esto va a ser largo, entonces
me parece también importante. Uno se sostiene en proyectos también, ¿no? Digo, todos sostenemos nuestra vida en proyectos, digamos, ¿no? Entonces, es difícil si uno pierde esa dimensión, digamos, ¿no? Es decir, de alguna forma, ese proyecto futuro sostiene el presente. Bueno, acá dice con un equipo de un grupo de la facultad estamos pensando formulando encuestas, participando de esa forma, habilitando el punto de encuentro entre ellos y con ellos. También dicen, hay algo que no es del orden de la palabra, sino de la experiencia, lo que se experimenta, pienso algo del orden del primer beso, y lo virtual. Me quedo pensando en muchas cosas, creo que el desafío es construir lazos y armar redes, desde la virtualidad en pos de pensar y elegir y construir proyectos, en la línea de pensar que en cierto comportamiento hay un juego, un decir, y en el genio adolescente, en su inventiva, podemos pensar los memes, el uso de TikTok, ahí podemos poner en juego nosotros como profesionales nuestra inventiva, poner en juego otras herramientas. Pensaba algo que dijiste también. Los memes... No, sí. No, pensaba en algo que dijiste en relación a la solución vivificante y no al gozo ruinoso en relación al lugar de los padres y los adultos, porque nosotros el año pasado hicimos una experiencia de trabajar con padres, si Mari y Meli van por ahí, no sé si la podemos habilitar a Mari a hablar o hacemos lío de micrófono, pero bueno, ella se ocupó un poco el año pasado de acompañar a los padres como un espacio que se abría para chicos que están en procesos de adaptación vocacional. Y un poco lo que aparecía, te recuerdo una frase que María, que no sé si puede hablar, que tenía que ver con los padres, yo le digo que puede ser lo que quiera, y ese ser lo que quiera los terminaba dejando en una soledad y en una cosa de, bueno, de sin límites, ¿no? Que entonces pensaba esto que vos también decías en relación al rol de los adultos que estamos teniendo en este momento, esta mirada que acompaña, esta mirada que reconoce, ¿no? También para pensarnos en no sé qué disciplinas y otros equipos están trabajando, pero qué importante como para tener nosotros presentes eso, ¿no? Mari, ¿podés hablar? Ay, no te escuchamos. Yo no escucho. Pero está habilitada, ¿eh? No. Bueno, si querés escribirnos o si querés mandar un audio y no sé, porque me parecía que también rescatar un poco que los adultos estamos perdidos, más allá de la coyuntura de la pandemia, digamos, los adultos estamos perdidos en el cómo acompañar a los jóvenes. Esta coyuntura quizás también nos fue de alguna manera más profundo, ¿no? Como vos decías, depende cómo a cada uno o en qué momento lo atraviese, pero me parece que es interesante esa referencia que dabas del lugar del adulto en cuanto al sí y al no, esto que decías, bueno, no voy a recortar aquello en lo que sí se reconoce, en lo que sí se siente bien. Sí, a mí siempre me pareció importante el trabajo con los padres, digamos, ¿no? Por supuesto que hay padres con los que se puede trabajar y hay padres con los que no se puede trabajar, digamos, ¿no? Eso es así también. Pero siempre me pareció importante en ese punto y bueno, es decir, es la dimensión que alguien los habilite. También qué espacio se les ofrece a los jóvenes, digo, ¿no? Eso me parece que también es importante. ¿Qué espacio se les ofrece socialmente a los jóvenes? ¿Qué le ofrece determinada sociedad a sus jóvenes? En eso sí me parece fundamental, digamos, ¿no? Porque hay sectores donde no se les ofrece nada, digamos, ¿no? Es decir, lo único que tienen es la posibilidad de estar, no sé, en la esquina, consumiendo, y no hay nada que se les ofrezca, digamos, ¿no?
también me parece que también es importante pensar en términos de las políticas, qué políticas para la juventud, digamos, ¿no? Qué políticas para los jóvenes. ¿No? Es decir, yo pienso que está muchas veces más en juego en la dimensión del sí, digamos, digamos, que se los habilite, muchas veces se necesita que se los habilite, ofreciéndoles algún tipo de espacio, digamos, ¿no? Pero, porque después hay todos unos discursos que son discursos más, ¿no? Donde dice, bueno, hay que ponerles límites, hay que... Digo, yo creo que, por supuesto, es fundamental también que haya determinados límites en torno a lo que ubicamos como el goce ruinoso, digamos, ¿no? Esa dimensión más autodestructiva, que también hay que encontrar ahí un borde, por supuesto que ahí sí es necesario, pero al mismo tiempo es necesario, digamos, lo que hace de límite muchas veces son, no sé, el arte, en determinados proyectos que alguien encuentra, eso es lo que hace muchas veces de límite a esa dimensión autodestructiva que nos habita, digamos, ¿no? En ese punto también, digamos, ¿no? Esa oferta de espacios, digamos, ¿no? Bueno, Mari viene escribiendo acá, para los padres las situaciones tan cambiantes los desordena respecto de qué cuestiones priorizar para que sus hijos puedan construir proyectos. A veces los padres están ávidos de acompañar, pero no saben cómo. En este contexto también es superar la incertidumbre que ellos mismos atraviesan. Es difícil frente a la pérdida de espacios de transición y afuera cómo acompañarlos. Por eso decía que me pareció como muy valioso esto que señalabas, ¿no? Del rol del adulto. Sí. Bueno, me parece que también me parece importante trabajar con los padres, digamos. No es que digo que no. Yo por ahí lo que de golpe me di cuenta cuando estaba preparando esto era que casi no tenía testimonios de adolescentes, digamos, ¿no? Salvo los que escucho en el consultorio, digamos, Claro. ¿no? Salvo ellos, no tengo testimonios casi. Entonces, de golpe me di cuenta de eso, y bueno, digo, me dio esa impresión de que estaba faltando la palabra de ellos, pero también, por supuesto, que es importante también trabajar con los padres y ver cómo los pueden ayudar, y después hay que ver algo que siempre es, viste, en cada caso, digamos, ¿no? Porque a veces ese referente para el joven no va a ser su padre o su madre, sino lo va a encontrar en otro lado, digamos, ¿no? Eso también está. Me parece interesante enganchar esta idea de construir autoridad que decías hoy, también en la posibilidad de ir habilitando sus modos de afectación y esas manifestaciones que a veces parecen como transgredir la norma, pero que son también un pedido de un lugar y de ser alojados de alguna otra manera. Digo, en la medida en que nosotros habilitamos la palabra para los adolescentes, también construimos autoridad. Esas también son formas de construir autoridad con ellos, encontrando sus propios modos de habitar el mundo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y me gusta así como lo dijiste, digamos, ¿no? Porque dar lugar a esas afectaciones también, ¿no? A la afectación de cada uno. ¿Cuál es ese modo de afectación? Darle lugar, y creo que sí, se construye autoridad de esa forma, digamos, dándole lugar a la palabra del otro, digamos, ¿no? En última instancia, es generar también un vínculo de confianza que es un nombre de la transferencia, digamos, ¿no? Para nosotros el psicoanálisis podemos decir que es eso, ¿no? Que un nombre de la transferencia a la confianza. Entonces es necesario construir eso, digamos, ¿no? Que encuentre un otro confiable. Que no es tan sencillo encontrar un otro confiable, un otro al que se le puede, digamos, ¿no? Hablar de la propia fragilidad, ¿no? Eso no es tan sencillo, ¿no? A veces a los padres no se les puede hablar de la propia fragilidad. Bueno, todo un trabajo para los adultos, ¿no? Mari Sánchez dice, gracias Juan, excelente, ¿en qué mundo están? Deseo elección y el buen uso de la errancia, y qué puede hacerse desde el lugar del otro, desde esa otra escena, una otra inscripción, el otro que dice que sí, el otro que dice que no, gracias por el espacio de conversación, está bueno también.
Me gustó esto que dijiste, que encuentren un otro confiable para poner la fragilidad, ¿no? Digo, me parece que es todo un concepto de pensar al joven en ese tránsito de la fragilidad y otro que aloje. Desde los espacios que imagino que todos los que estamos acá ocupamos, ya sea como docentes, como miembros de equipos de escuela. A ver, ¿qué más? Marita dice, también debemos tener en cuenta que podríamos hablar de adolescencias en tantas situaciones, los adolescentes no son todos iguales, lo que podemos ver en nuestros trabajos privados o instituciones claramente no comparten las mismas situaciones con otros. Construir otros posibles, trabajar con docentes, padres, profesionales para sostener a los jóvenes, ¿no? Esa es una referencia también que me parece que nos orienta lo que decís, o por lo menos nos despabila un poco de algunas cosas que nos estaba costando pensar. Bien, no, estoy de acuerdo con que uno va a hablar siempre de adolescencias en plural, digamos, ¿no? Y ahí cada contexto, cada contexto social va a marcar sus diferencias, digamos, ¿no? Como a su vez cada adolescente es incomparable, digamos, ¿no? Como cada sujeto, digamos, ¿no? Uno también va a tratar de apuntar a esa singularidad, digamos, ¿no? Que hace a cada uno un ser incomparable. Pero sí, no quisiera digo, me parece que siempre esa dimensión del plural de las adolescencias hay que mantenerlo, digamos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Las adolescencias en un barrio popular, con los pocos recursos que tienen, con los pocos lugares que se les ofrece, con la marginación, digamos, con la estigmatización que está presente sobre ellos, digamos, ¿no? Porque muchas veces, a ver, ahí hay toda una cuestión, ¿no? Porque si se los mira y se los ve como delincuentes, digamos, ¿no? Es decir, se les dice que su único trabajo posible es ese, digamos, ¿no? Que su único modo de insertarse, digamos, en el mundo social es ese, digamos, ¿no? Y también uno ve en los barrios como a veces hay hasta un prestigio en torno a eso, digamos, ¿no? Pero es a partir de la ausencia de otro tipo de reconocimientos. Es a partir de la ausencia de otros lugares simbólicos que se les ofrezca. ¿No? O sea que, yo digo, para mí la cuestión de la orientación vocacional, digamos, y la cuestión de que alguien encuentre, digamos, un modo digno de inscribirse en el mundo es sumamente importante, porque se articula de alguna forma es decir, alguien puede estabilizar su vida encontrando una vocación. Digamos, Sí, ¿no? Puede encontrar una causa para su vida. Hace un tiempo que venimos pensándolo como la elaboración de proyectos de vida, digamos, ¿no? Es decir, acompañar en la elaboración de un proyecto educativo, vocacional, laboral, deportivo, digamos, como armar un proyecto, como vos decías, un lugar que pueda anclar a alguien en el futuro. Totalmente, digo, y que aparte, que puede elegir otra cosa. Digamos, porque a veces hay una idea de destino que se anuda, digamos, al joven por su contexto social, por determinadas cuestiones, por algo que le han dicho, ¿no? Por un dicho, digamos, ¿no? Nosotros sabemos lo que es el, no sé, psicoanálisis decimos el S1, aquello que hace oráculo, digamos, ¿no? Que marca, etc. A partir de un dicho alguien puede pensar que su destino es tal cosa. Y uno puede a veces en ese encuentro con el joven desanudar eso. Digamos, eso también, digamos, me parece que puede elegir, digamos, ¿no? Me parece, por supuesto que después, según el contexto en el que esté, hay que ver cuáles son las posibilidades reales y concretas de eso, ¿no? Porque tampoco vamos a ser ingenuos y pensar que se puede elegir tan libremente cuando se vive o se nace en determinado contexto, digamos, ¿no?
eso es así también. Bueno, entiendo que por aquí andan también las chicas que forman parte del programa de orientación, el volver a elegir, el programa de orientación en cárceles, digamos, y me parece que esta idea de la orientación como la posibilidad de desanudar un destino, o al menos como una lógica posible para pensarlo, con las posibilidades luego, pero digamos, me parece que es interesante en términos de esto que intentábamos, que es como repensar el lugar de la orientación, ¿no? Como el rol de los orientadores, ¿no? Aquí Mariela dice la importancia de no infantilizar a los jóvenes, de responsabilizarlos, de darles oportunidad de crecer y de asumir riesgos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, digamos, ¿no? De responsabilizarlos de la buena manera, digamos, ¿no? Que no es de una forma super yoica, ni, ¿no? Es como responsabilizar de la buena manera, digamos, ¿no? Tal vez. Y también ubicando, responsabilizarlos de su deseo, dicen, estoy de acuerdo, digamos, cómo, es decir, y también cómo ubicarle a alguien de qué es responsable y de qué no es responsable. Digamos, porque la responsabilidad en última instancia implica eso, digamos, alguien puede ubicar de qué es responsable y de qué no es responsable. Digamos, porque tampoco es que sea responsable de todo en la vida, ¿no? Digamos, alguien no es responsable del maltrato que recibió, no es responsable del abandono que recibió, no es responsable de que el Estado no se ocupe de las necesidades que se pueden tener, digamos, ¿no? Es decir, me parece que ahí también es interesante poder ubicar, yo siempre pienso de esa forma la responsabilidad, digamos, ¿no? Tratar de ubicar de qué el sujeto es responsable y de qué no. Digamos, ¿no? Y a veces primero hay que ubicarle de qué no es responsable para después empezar a señalarle de qué sí lo es. Porque siempre hay un punto de responsabilidad, ¿no? Bueno, ha pasado 1 hora y media de conversación y la verdad que estamos todos así como entusiasmados y todos van escribiendo excelente exposición, Juan, espero que haya varios encuentros más de este tipo, bueno, ojalá podamos seguir encontrándonos. Me parece que es como vos decías, no sé desde tu experiencia, pero a nosotras creo que nos ha sorprendido gratamente que hayamos sido tantos, tan variados, digamos, que claramente no nos permite la herramienta presentarnos a todos y saber de dónde somos y en qué andamos, pero me parece que inaugura al menos un interés común, ¿no? De conversar sobre esta preocupación que tenemos en relación a este tiempo y los adolescentes, ¿no? No sé, ¿a vos qué te ha resultado? No, muy grato el encuentro, veo en caras conocidos algunas amigas, amigos que también he visto recién, así que, bueno, y colegas conocidos, no, muy grato el encuentro y la interlocución, la verdad que le agradezco, y la verdad que me hizo pensar también sobre toda esta situación que creo que es sumamente inédita para todos, digamos, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener nosotros una flexibilidad y también cierta capacidad inventiva, digamos, ¿no? Alguien ubicaba también algo, lo vi en el chat, que me aparecen como las burbujitas del chat, en la cuestión de también ayudarlos a los jóvenes a tener cierto pensamiento crítico sobre en torno a las situaciones y a la realidad también de alguna forma política, porque siempre la realidad es política, digamos, eso también me parece que es algo en mi punto de vista, para trabajar con ellos y que de alguna forma también puedan implicarse, digamos, ¿no? Eso también me parece que, por supuesto, digamos, ¿no? Ahí habrá jóvenes que realmente se interesarán en eso y uno ha visto cómo también la participación política de los jóvenes creció muchísimo en los últimos años, digamos, ¿no? Y eso también es un fenómeno interesante, digamos, ¿no? Que para mí, para resaltar, digamos. A tu pregunta de la palabra de los jóvenes, ¿qué estaban diciendo los jóvenes? Laura, que es una profesora de Quilmes, nos cuenta que ha invitado a los alumnos a escribir sobre los cambios en sus vidas durante la cuarentena, y la mayoría habló de momentos de angustia,
la continuidad pedagógica que los ayuda a reducir esa angustia, que los ordena, que les permite seguir con los hábitos, y que extrañan mucho el contacto físico con sus compañeros, ¿no? Están revalorizando la escuela, dicen, y quieren volver al encuentro. Bueno, eso me parece una experiencia muy interesante, que les hayan dado la posibilidad de escribir sobre lo que está sucediendo, me parece muy interesante. Aparte, no hay que olvidarse que la adolescencia es un momento de escritura, ¿no? Siempre ha sido un momento de escritura, digamos, ¿no? En todos los sentidos me parece la palabra escritura, ¿no? Desde que se escriben esos diarios, las cartas, ¿no? Los mails, los chateos, lo que sea, digamos, pero que es un momento de escritura también y de escritura de experiencia, digamos, ¿no? Y también algo se puede transformar en experiencia cuando pasa la palabra. Si no pasa la palabra, no se transforma en experiencia. Digamos, ¿no? Yo tengo una hija que tiene 11 años, ¿no? Todavía está ahí, ¿no? Y hace poco me mostró que estaba escribiendo un diario que se llamaba Diario de Cuarentena. Digamos. No me mostró que había, porque eso me dijo que no, pero me mostró cómo se llamaba. Y entonces me pareció interesante, digamos, ¿no? Porque evidentemente esto es una experiencia, atravesar una cuarentena, y seguramente que pueden ahí volcar su angustia, no sé, sus deseos para cuando eso termine, etcétera, digamos, ¿no? Me parece que también la posibilidad de la escritura me parece algo también para fomentar, digamos, ¿no? Y que después los hábitos y ciertos marcos hay que sostener, eso sí, me parece que están en todas las recomendaciones de salud mental, digamos, ¿no? Que hay que tratar de mantener ciertas formas, digamos, ¿no? Uno tiene que dibujar de nuevo la realidad, digamos, ¿no? Hay que dibujarla de alguna manera. Bueno, creo que, no sé, también porque me parece que es un tiempo oportuno, digamos, ¿no? El que hemos tenido, y entonces también es necesario hacer un cierre para seguir pensando. Me parece que quedaron un montón de cosas dichas más que interesantes. Me parece que está buenísimo que esta docente nos traiga la palabra de los adolescentes también, ¿no? Sí. Que por ahí es quienes están en contacto más cercano con ellos y con la posibilidad de escucharlos. Y me parece eso que no, por lo menos me quedo pensando como muchas cuestiones que vino bien revisar y ordenar, como dice alguien por aquí, muy ordenador. Me parece que, nada, agradecerte la disponibilidad, y la verdad que un lujo escucharte, que estuvo muy bueno, y que sí, que ojalá que podamos repetirlo y volver a encontrarnos. Bueno, por supuesto, para mí fue un gusto el intercambio con ustedes, y también agradezco a todos los que se conectaron y si se interesaron, y la verdad que las preguntas que fueron apareciendo, yo un poco voy mirando un poquito el chat y me parecen muy interesantes, digamos. Bueno, una cosa que por ahí podemos formalizar, sí, si quieren, me parece que como han ido llevando por distintas vías, no tenemos registro de muchos de los que están acá. Por ahí podemos dejar las redes del Centro de Orientación como una vía de encuentro, como una primera vía de encuentro, y recircular preguntas y mensajes, digamos, porque no es que ha habido un mail o una dirección donde inscribirse, sino que quizás el Facebook del Centro de Orientación pueda ser como una vía en la que sigamos esta conversación y podamos, bueno, eso, redireccionar alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Sí? Porque no hubo ocasión como de presentarnos ni de sabernos quiénes son los que están del otro lado, y eso me inquieta un poco, porque está bueno, porque éramos un montón. Así que seguimos, muchas gracias Juan, seguiremos encontrándonos. La idea es poder sostener conversaciones que nos ayuden a seguir pensando la práctica. Bien, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, nos vemos. Gracias, adiós, hasta luego.